Les invito a abrir sus Biblias, Santiago capítulo 5. Hoy vamos a compartir la porción que va del versículo 13 al versículo 18, ya casi entrando en la recta final de la carta. Un pasaje que verdaderamente podríamos haberlo compartido tal vez de un tirón, ¿no? Y llegar y ya terminarlo hoy, pero me pareció que para un mejor aprovechamiento dividirlo en dos mensajes, así que estamos hoy en el penúltimo sermón de Santiago. Así que si todos encontraron el pasaje, me olvidé de los lentes, qué problema. Dice la Escritura, Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muy bien, oramos al Señor y luego meditamos en esto. Amado Dios, te damos gracias porque un domingo más donde nos das una nueva oportunidad de venir a tu presencia, de cantar, de adorar tu nombre, Señor, de exaltarte a ti, porque solo tú, Señor, eres digno de alabanza y de adoración. Y ahora queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tú estés hablando a nuestro corazón, que realmente tu palabra ministre en nuestro corazón, nos anime, nos fortalezca, nos animes a la oración, Señor, al discipulado mutuo, a tantas cosas que podemos sacar de este pasaje que seguramente van a alimentar nuestra alma. Señor, inclina nuestro corazón hacia ti y que tu Espíritu Santo en esta mañana nos hable. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que hiciste y lo que harás. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, como decía, para comenzar, ¿no? Casi podríamos haberlo terminado hoy, pero esta es nuestra penúltima predicación. La porción que hoy vamos a analizar es una porción que dio lugar en la historia de la Iglesia a múltiples controversias, por decirlo de alguna manera, porque diferentes intérpretes a lo largo de la historia usaron este texto como base para afirmar sus propias herejías. De hecho, la Iglesia romana, por ejemplo, encuentra apoyo en estos versículos para el sacramento de la extrema unción con aceite. No solamente la Iglesia romana, sino también vemos que en determinados círculos evangélicos se utiliza el aceite como si fuera algo mágico, que garantiza que las personas sean sanadas porque las ungieron con aceite. En otros círculos evangélicos aún es más grave porque llegan hasta venderlo al aceite, ¿no? En otros círculos evangélicos entienden que este pasaje Dios garantiza que a través de la oración los enfermos se tienen que sanar. Por eso vemos doctrina dentro de la iglesia donde piensan o creen, mejor dicho, falsas doctrinas, donde reclaman, declaran, quieren obligar a Dios por medio de la oración a que hagan lo que ellos dicen que Dios debe hacer, porque oran con fe. Otros han encontrado que en este texto, cuando las personas están enfermas, a través de suponen que si hay enfermedad es porque hay pecado oculto. Entonces, si confiesan los pecados, eso es una garantía de que Dios los va a sanar. Y así podría seguir dando un montón de ejemplos de malas interpretaciones en la cual podemos hablar de herejías. Lo cierto es que, a primera vista, cuando leemos este pasaje,
Parece difícil y controversial, en cierto modo, para interpretarlo. Pero la clave de interpretar esta porción en una forma clara está en su contexto. Nada más ni nada menos. Cualquier persona que ha hecho hermenéutica sabe que una de las reglas elementales de la hermenéutica es que el contexto es rey. El contexto inmediato, el contexto remoto, es lo que nos va a clarificar lo que dice este pasaje. Y en esta porción que nosotros estamos leyendo en esta mañana, el tema central, podríamos decir, radica en la eficacia que tiene la oración, en el poder que tiene la oración para restaurar a los débiles. Este es el tema que vamos a tratar de clarificar en esta mañana. Si tuviéramos que estructurarlo de alguna manera, estos versículos que hemos leído, yo lo haría en 3 partes. Lo que tiene que ver con la oración personal, por el versículo 13, la importancia de la oración personal. En los versículos 14 y 15, la importancia de la oración de los ancianos, es decir, los líderes de la iglesia. Y en tercer lugar, a partir del versículo 16, la oración mutua adentro de una congregación. La oración entre los hermanos. Estas cosas hacen a la restauración y a la fortaleza espiritual. Entonces, dicho esto, para meternos un poquito ya en el pasaje, note cómo comienza el versículo 13. Comienza diciendo, ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? Fiel a su estilo, ¿no? Como hizo en otras partes, en otros momentos de esta carta, Santiago comienza haciendo preguntas, que en este caso él mismo la responde. Él comienza diciendo, ¿sufre alguien entre ustedes? La Reina Valera dice, ¿está entre ustedes alguien afligido? Cambia la palabra sufrir por la palabra afligido. Bueno, en vista del contexto general de esta carta y aún del contexto inmediato, nosotros no debemos sorprendernos de que hay personas que están sufriendo. Nosotros claramente sabemos, porque lo venimos diciendo y recordando semana tras semana, que esta era una iglesia que estaba ¿en dónde? En la dispersión. Era una iglesia que estaba sufriendo persecución, donde le habían quemado sus comercios, quemado sus casas, donde familiares de ellos, hermanos en Cristo, habían muerto por causa de la persecución que empezaba a desatarse. Entonces hay todo un contexto de sufrimiento, aún en el contexto inmediato. Porque en el capítulo 5 venimos analizando esta cuestión de que los ricos que no eran creyentes oprimían, estaban dentro de la iglesia y oprimían a los hermanos que estaban en necesidad. Y versículos 10 y versículo 11 del capítulo 5, en el contexto más cercano, nosotros vemos que Santiago le habló acerca del sufrimiento de Job, acerca del sufrimiento que también experimentaron los profetas. Entonces, el marco de lo que viene hablando es esto, por eso decía, no debe sorprendernos cuando él comienza este versículo diciendo que si alguno entre ustedes está sufriendo. Ahora, la exhortación de Santiago, porque él nos está mostrando el cuadro de una persona que está afligida, que está en dificultades, por distintas circunstancias de las que venimos nombrando, personas que se sienten abrumadas. Y es interesante porque la raíz de este verbo, del verbo sufrir o afligir, como está en la versión Reina Valera, no enfatiza para nada el sufrimiento físico como si fuera una enfermedad, sino lo que enfatiza más bien es el sufrimiento espiritual y emocional que tiene una persona que está agobiada. Esa es la idea. De hecho, este verbo se repite solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Y las 2 veces está conectado con cuestiones emocionales, espirituales, pero no físicas. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9, por lo cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Pero note, Pablo dice sufro penalidades. Este verbo es el mismo. Le está sufriendo por causa de la opresión que le rodea. En 2 de Timoteo 4:5, ahora Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Otra vez Pablo le dice a Timoteo, sufre las penalidades que van a venir. Pero este verbo no apunta hacia cuestiones físicas, está apuntando a otro lugar, más a lo emocional.
Entonces, este verbo ya empieza a delinear un poquito hacia dónde va a ir nuestro pasaje en esta mañana. Reténgalo un poquito ese concepto en la mente en función del contexto. Entonces, la exhortación de Santiago para aquella persona que está sufriendo claramente es: haga oración. Si está atravesando sufrimiento, si está abrumado, si está afligido, el aliento, el mandato es: haga oración. La terapia más eficaz para la vida de un creyente es la oración. Por eso lo manda a orar. De hecho, la oración es el ejercicio natural que todo creyente debe practicar en forma cotidiana. Y aún más en el tiempo de la aflicción. Porque en el tiempo de la aflicción, en tiempo de dolor, existe el riesgo que el sufrimiento muchas veces nos distraiga de nuestra comunión íntima con el Señor. Y de esa manera, cuando nos distraemos de la comunión íntima, abrimos una puerta a la debilidad espiritual. Este es el punto. El hecho de encomendarse al Señor en oración, cuando nosotros estamos experimentando sufrimientos, puede mostrarnos a nosotros claramente dos resultados. Por un lado, el Señor puede ser que por medio de nuestra oración remueva ese sufrimiento que nosotros estamos atravesando si es su voluntad. Pero si no es su voluntad, por el contrario, Dios entiende que tenemos que seguir bajo la opresión y el sufrimiento, bueno, lo que va a provocar la oración es que el Señor nos dé la gracia suficiente para que podamos soportar en medio del dolor. Nos va a dar la gracia suficiente, la fortaleza suficiente para convivir con ese aguijón en la carne. Y eso glorifica a Dios también. Entonces, el llamado para el sufriente es: ore, ore. Todos los días ustedes deben orar, pero si están en sufrimiento, oren aún más. No vaya a ser cosa que la debilidad entre ustedes. Pero con toda seguridad, cuando atravesamos el sufrimiento, hay una realidad. Todo creyente que se mantiene en la oración, aún en medio de su aflicción, va a salir de la prueba madurado, fortalecido. Y de esa manera el nombre del Señor es glorificado. La segunda pregunta que Santiago ahora realiza: ¿está alguien alegre? La pregunta es esta: ¿está alguien alegre? Siguiendo la misma línea de pensamiento, ¿no? Siguiendo el mismo contexto general, que había opresión, que había sufrimiento, que estaban teniendo pérdidas. En medio de esa línea de pensamiento puede haber personas afligidas, pero también Santiago sabe que puede haber personas que están alegres. Y la exhortación a la persona que está alegre, aún en medio de la prueba, la persona que está experimentando gozo en medio de la adversidad, siguiendo esa línea de pensamiento, bueno, la exhortación es: cante alabanza. Cante alabanza. Es decir, si ustedes están alegres, aún en medio de la prueba, demuestren gratitud a Dios. Porque si ustedes están alegres en medio de la adversidad y tienen gozo, pueden experimentar el gozo, no es por la virtud de ustedes, no es por la fortaleza humana que ustedes pueden tener, es simplemente por la gracia y la fortaleza que Dios provee. Nadie es tan fuerte como para soportar todas las pruebas que puedan venir a la vida. Entonces, si están con gozo en medio de una adversidad, es por la gracia de Dios, es por la fortaleza que Dios está proveyendo. Y es interesante, mis queridos hermanos, meditar en esto, ¿no? En el hecho de que la oración y la alabanza a Dios son cosas que están estrechamente unidas. Están estrechamente unidas. ¿Usted recuerda por allá en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas fueron arrestados? Los arrestaron, los azotaron, los llevaron al calabozo de más adentro, lo tenían custodiado, engrillados, porque estaban ahí con los grillos puestos. Tremenda la escena. Sin embargo, dice que Pablo y Silas se pusieron a orar y luego ¿qué hicieron? Empezaron a cantar himnos. Lo que es el poder de la oración, ¿no? Fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra alma. Entonces, una vez que estamos fortalecidos, debemos alabar a Dios. Debemos hablar bien de Dios. Con o sin música, no importa, pero debemos alabar a Dios. Y esto da ahora lugar a nuestro segundo punto esta mañana, porque acabamos de ver, en primer lugar,
la importancia de la oración personal. ¿Está alguno afligido? Ore. Y si ya está fortalecido, ahora cante a Dios. Pero veamos en segundo lugar la importancia que tiene la oración de los líderes. Note versículo 14, comienza diciendo, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Bueno, llame a los ancianos, que oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Creo que esta es la parte más conflictiva de nuestra porción en esta mañana. Creo que es la más conflictiva y la peor en cuanto a la interpretación de este pasaje. Porque a primera lectura, conforme como lo leímos, parecería que Santiago está enseñando que cuando una persona de la congregación está enferma, debe llamar a los ancianos. Y una vez que oraron y lo ungieron con aceite, hay garantía de que Dios lo va a sanar. Leído así a la ligera, a primera vista parece eso. Pero hermano, déjeme decirle algo, esa interpretación es absolutamente errónea. De hecho, esa interpretación no tiene relación alguna, ni siquiera armoniza tampoco con el contexto remoto de la carta, ni con el contexto inmediato. Recordemos, mis hermanos, que Santiago está tratando con esta congregación en una forma muy pastoral, en una forma teológica sobre los problemas espirituales que tienen sus lectores. ¿Está? Santiago, desde que comenzamos a ver la carta, él viene enseñando acerca de cómo deberían atravesar las pruebas, de cómo deberían atravesar las tentaciones, de cómo son las personas que tienen doble ánimo, que dicen amar al Señor, pero que aman al mundo, que tienen el mundo en su corazón. Santiago le enseñó acerca de la relación que existe entre la fe y las obras, que una verdadera fe se evidencia a través de las obras. Le habló de la lengua, le habló de la amistad con el mundo, de los problemas que existían entre ellos. También le habló de eso, de las quejas que había entre ellos. Le habló en el último capítulo, acá en el 5, de esta opresión que había de los ricos hacia con los pobres y cómo debería ser la respuesta de los que están sufriendo. Entonces vemos cómo la carta atraviesa toda esta idea de que se está dirigiendo a enseñarle y corregir cosas que son de carácter espiritual. El contexto general de la carta demuestra situaciones de conflictos espirituales. Entonces, mis hermanos, el sufrimiento que Santiago tiene en la mente es la debilidad espiritual. En ningún momento Santiago está pensando en la enfermedad física. No pasa el punto por ahí. Santiago está corrigiendo cosas de debilidad espiritual en un contexto que ellos sufren. Y usted estará pensando en su silla tal vez, bueno, pero acá dice los enfermos, porque el versículo 14 comienza justamente diciendo está alguien entre ustedes enfermos. Bien, déjeme explicarle algo. Existen diferentes palabras en el texto griego y es interesante que la palabra que se utiliza, que acá la versión 60 o la Biblia de las Américas traduce por enfermo, es la palabra astenei en griego. La palabra astenei literalmente significa estar débil, estar débil. También la palabra se puede traducir por enfermo. De hecho, en los evangelios esa palabra griega se traduce como enfermo. Pero en todas las epístolas y en el libro de los Hechos, la palabra astenei siempre está conectada con debilidad. Siempre se está refiriendo a debilidad. No es la idea enfermo. Habla de debilidad espiritual y emocional. Y de vuelta, si tenemos en mente que el contexto es rey, desde que empezamos a ver Santiago capítulo 1, nunca lo vimos a Santiago hablando, enfocándose en el desarrollo de cómo tratar con la enfermedad. El problema pasa por otro lado. Entonces no hay argumentos para pensar que Santiago está hablando de una enfermedad física cuando él no la nombra en la carta. Por el contrario, la carta está cruzada por el pensamiento
de cómo actúan las personas que tienen doble ánimo. Permanentemente habla de estas cuestiones de doblez y que radican en el doble ánimo. Entonces lo cierto es que mayormente en las epístolas esta palabra se traduce, ustedes la van a ver cuando por ejemplo Pablo la utiliza en Romanos, en Corintios, cuando habla del débil en la fe, del débil de conciencia. Esa palabra que se traduce por débil en un montón de lugares es esta palabra, que acá la tradujeron como enfermo. Entonces, de vuelta a la luz del contexto y a la luz también del sentido del verbo, la tercera pregunta que Santiago hace es esta: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Es decir, podría decir de otra manera, ¿está alguien entre ustedes débil espiritualmente? Y la respuesta y la exhortación que le hace Santiago es: si alguno de ustedes está débil espiritualmente, bueno, tomen medidas. Y la pregunta es: ¿cuáles son, Santiago, las medidas que tenemos que tomar? Llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Eso es lo que tienen que hacer. Claramente por ancianos se está refiriendo a los pastores, a los obispos, a los líderes de la iglesia, a personas verdaderamente que son maduras espiritualmente. Hoy, o mejor dicho, corriéndolo hoy, podemos decir que existen momentos en la vida de un creyente donde puede de repente encontrarse la persona afligida por causa de la prueba. Y mire cómo se va moviendo el texto, ¿no? Porque él comenzó diciendo: el que está afligido o el que está sufriendo, haga oración. Pero el descuido de la oración puede hacer que esa aflicción se vaya transformando en una debilidad y la opresión aumente, de tal modo que esa persona en algún momento puede perder la capacidad de orar eficazmente en forma personal, de orar por sí mismo. Entonces es tanta la opresión, es tanta la debilidad espiritual, que a veces necesita de otras personas que se pongan a la par para orar por él, para darle palabra de Dios, para poder ayudarlo. El apóstol Pablo en otro contexto habla de algo similar. En Gálatas capítulo 6, Pablo dice que debemos llevar la carga los unos por los otros. No vamos a detenernos en ese pasaje, pero es interesante para otro momento analizarlo. Bueno, a la luz de toda la carta existe también la posibilidad que las personas se estén hundiendo espiritualmente, porque ya dijimos, están en la aflicción y no oran, no tienen comunión con el Señor como un estado permanente, entonces su vida se va hundiendo, y es muy posible que también esa sea una característica de las personas que tienen doble ánimo, de la cual Santiago ya nos habló. O también puede ser que sea una evidencia de que tal vez no es un creyente genuino. Ahora, lo único que es cierto es que la única manera de ayudar a una persona que está sufriendo, una persona que se está hundiendo en la debilidad, es por el ministerio de la palabra y por la oración. Las iglesias de hoy se han llenado de consejeros sumamente humanistas, consejeros humanistas, que parecen más psicólogos o líderes de coaching espiritual que verdaderamente hombres de Dios. Y lo que una persona que está experimentando en el dolor, en el sufrimiento, no es que la motiven, no es que le digan: vos sos un campeón, sacá el campeón que está dentro tuyo. Una persona que se está hundiendo en la aflicción, en la opresión, que se siente abrumada, necesita a un hombre de Dios que se pone a la par, que le da la palabra de Dios, que le da todo el consejo de Dios y que está comprometido a rogar, a orar por la vida de esa persona, como lo hace por todo el rebaño. Ese es lo que se necesita. Por eso dice: llamen a los ancianos si están en esa condición. Ahora bien, Santiago dice que los ancianos, note esto, deben orar por el hermano débil, dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Wow, ese es otro punto muy controversial y poco claro. Esto dio lugar también a muchas malas interpretaciones, y de hecho, si hay malas interpretaciones, claramente después da por resultado malas aplicaciones. ¿Por qué digo malas aplicaciones?
Porque muchos hermanos nuestros, con buenas intenciones, con nobleza en el corazón, pero por causa de su ignorancia en las interpretaciones, después aplican esto. Entonces ungen con aceite esperando la respuesta de una sanidad divina, no aceptando un no como respuesta de parte de Dios. Es un problema. Es más, existen casos que aún son más graves, porque los falsos predicadores de la teología de la prosperidad llegan a venderlo al aceite. Hay personas que pagan por ese aceite ungido del cual le hacen creer que vino de olivos machucado en Jerusalén. Y con ese cuento pagan el aceite. Como si el aceite fuera una porción mágica que toca a una persona y se le acabó la enfermedad, se le acabó el problema. Y acá de vuelta, ¿no? Porque tenemos que analizar la palabra ungir. A mí me gusta mucho detenerme en la etimología de palabras, pero este texto lo amerita. Porque cuando hablamos de la palabra ungir, ungimiento, existen dos palabras bíblicamente. La primera palabra para ungir es la palabra grio en griego. Es grios. El concepto de la palabra grio es ungir de manera ceremonial, en forma ceremonial. Es decir, ustedes van a ver esto mucho en el Antiguo Testamento, cuando se ungía a un rey, cuando se ungía a un sacerdote, cuando se ungía las vestimentas o determinadas cosas que eran apartadas para Dios. Entonces, el concepto de esa palabra era ungir por una cuestión ceremonial y religiosa. Pero también hay otra palabra que tiene que ver con ungir, que es la palabra aleifos. Y la palabra aleifo tiene la idea de frotar, la idea de dar un masaje. Bueno, la palabra que está utilizando Santiago acá es la palabra aleifos, la idea de frotar, la idea de darle un masaje. Es decir, la palabra que él está traduciendo acá o está utilizando acá es justamente que se acerquen a las personas que están sufriendo para frotarla, para darle un masaje. La palabra aleifo, como decíamos, tiene esta idea, y yo quiero que usted piense por un momento en aquel tiempo de la historia de la iglesia, la precariedad que existía en cuanto a la medicina. Piensa en la precariedad que había. No existían los medicamentos que hay ahora, no existía el Plaxul para las quemaduras. Entonces veían al aceite como una propiedad medicinal en aquellos tiempos. Era tenido como algo refrescante. Bueno, algunos comentaristas piensan que en esta cuestión de la restauración espiritual de los que se encuentran débiles, lo ungían como un simbolismo, como parte de una ceremonia de restauración. No lo sabemos, la Biblia no dice eso. Y Santiago no es específico en esto, no termina de ser específico del todo con este mandato. Pero si nosotros pensamos por un minuto, no es ilógico entender que en medio de un contexto de persecución, en medio de momentos de sufrimiento, donde los primeros cristianos eran azotados, apedreados, golpeados en medio de la turba, donde ellos se encuentran oprimidos y ahora están debilitados emocionalmente, también eso repercute en que sus carnes podían estar lastimadas y que lo mande a masajear con aceite porque tal vez muchos de ellos estaban heridos físicamente utilizando el aceite como una propiedad medicinal. De hecho, nosotros vemos en la parábola del buen samaritano que cuando este hombre es atacado, golpeado, el samaritano usa de sus vestimentas para vendarlo y lo unge con aceite. Porque le daba nada más que una propiedad medicinal, pero no como algo mágico. Y Santiago no termina de ser muy específico con esto. Pero si tenemos en cuenta que el verbo frotar tiene la idea de darle un masaje por causa de que lo veían como algo medicinal, es lógico que muchos de ellos podían estar golpeados. Aún la persona debilitada, la persona que entra en depresión, usted sabe que a veces hasta ni puede salir de la cama. Y más de una vez hasta se escara y se lastima. Y bueno, entonces no es ilógico pensar en esto. Pero lo que sí está claro, que el aceite no tiene ninguna propiedad mágica. Que no lo estaban usando por eso. Que el uso podía ser ceremonial o frotar a una persona que estaría lastimada en su piel, en su carne.
pero no tiene ninguna propiedad mágica. Lo grave de esto es que las personas que tienen este tipo de práctica y que llevan a la congregación a pensar de esta forma, de esta manera, como que el aceite tiene alguna propiedad especial y le venden la botellita de aceite, terminan haciendo que las personas depositen su fe en una botellita de aceite. Hermano, déjeme decirle algo. Eso es lo más parecido que hay a la brujería. Brujería gospel, pero brujería al fin. Nuestra fe únicamente está puesta en la persona del Señor Jesucristo. Y de ahí nada más. Versículo 15, notemos que dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y otra vez, de nuevo, otra mala interpretación. Entonces viste que la oración que se hace con fe es la oración que restaura, es la oración que sana. Entonces si vos oraste y Dios no te sanó, ok, es que a vos te falta fe. Porque al predicador que oró por vos nunca le va a faltar fe. Eso es lo que hacen los de las falsas iglesias. Ellos oran por las personas y si la persona es sana es la que le faltó fe a la persona. Qué tremendo, ¿no? Qué impostores. Entonces, de nuevo aquí, es interesante ver la palabra enfermo en el versículo 15. Porque la palabra del versículo 15, enfermo, no es igual que la palabra del versículo 14. La palabra enfermo en el versículo 14 en griego era la palabra astenei, pero la palabra del versículo 15, que se traduce por enfermo, es la palabra kapno. Y el contexto, o sea, la idea, el significado de la palabra kapno, tiene la aplicación de cansado, de fatigado, no de una persona enferma. Cansado, fatigado. Y esto de nuevo armoniza con el resto del contexto. Una persona que está débil espiritualmente, una persona que está abrumada espiritualmente, una persona que ya ni tiene fuerzas para orar por sí sola, es una persona que está cansada, que está fatigada, que ya no tiene fuerza ni para abrir su boca y buscar al Señor. Ese es el tema. Una persona espiritualmente débil está cansada. Pero la idea no es enfermo por enfermedad física. Entonces, el mandato que se hace a los ancianos es oren con fe por esa persona. ¿Y por qué oren con fe? Porque la fe nuestra está depositada en la persona del Señor. Porque el Señor es la fuente de todo poder para levantar al débil, al cansado, al abatido, al desanimado. Y aun si esta persona no fuera creyente, oramos al Señor porque también solamente en el Señor está el poder para salvarlo. Entonces oren con su fe depositada en el Señor. Mis hermanos, nosotros no podemos cambiar la realidad de ninguna persona, y mucho menos podemos cambiar la realidad de una persona dando consejos propios, dando consejos humanistas o motivacionales, como dije hace un ratito. Nosotros no podemos cambiar una persona de esa manera. La única forma que una persona puede cambiar es por medio de la palabra de Dios y de las oraciones. Entonces, mis queridos hermanos, dejemos que Dios sea Dios y nosotros comportémonos como sus siervos, compartiendo la palabra, orando por nuestros hermanos con fe, esperando que el Señor intervenga para que esa persona sea levantada, sea fortalecida y el nombre del Señor sea glorificado. El hecho que la restauración espiritual es la que está hablando Santiago y no la cuestión física, la de la enfermedad física, se termina de aclarar con mayor facilidad por medio de la frase que viene. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Va siguiendo entonces la línea del pensamiento. Personas que están sufriendo, que no están orando como deberían orar, son personas que con facilidad pueden entrar en debilidad espiritual, al punto tal que pueden quedar abrumadas por esa debilidad y van a necesitar que alguien se ponga al lado para ayudarles a fortalecerle. Y como son personas que están abrumadas por su debilidad, no es extraño que hayan cometido pecado. Por eso Santiago dice esto.
Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Es muy común, hermano, que la persona cuando está en una debilidad de extremo, como la que estamos hablando, peque contra el Señor. Porque esa persona peca en lo que piensa. Porque empieza a maquinar. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me favorece? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó esto? Y esto y lo otro. Y no solamente piensa y peca, sino también peca con lo que hace. O peca con lo que dice. Porque lo que piensa después lo empieza a hablar. Y después empieza a buscar satisfacción en cualquier lugar. Entonces no es extraño que un debilitado esté pecando en forma deliberada. También es una realidad que un creyente que persevera en el pecado puede estar atravesando la disciplina de Dios y por eso anda en debilidad espiritual. Recuerde lo que dice Corintios. Uno de los juicios del Señor en el capítulo 11, ¿cuál es? Que muchos entre ustedes están como debilitados, otros enfermos y otros duermen. Es decir, algunas personas por causa de la perseverancia en el pecado, siendo creyentes, llegan a morir antes de tiempo. Otros, dice, pueden estar enfermos. Y aclaremos, no toda enfermedad es causa de pecado. Puede haber enfermedades que vienen como consecuencia del pecado, pero no toda enfermedad es por el pecado. De hecho, antes o después, más tarde o más temprano, todos nos vamos a enfermar y todos vamos a morir. Pero también hay una verdad, que las personas que viven en el doble ánimo, en la debilidad espiritual, si son creyentes, tal vez es porque están bajo el juicio de Dios, de acuerdo a lo que dice Pablo. Pero de cualquier forma, la esperanza maravillosa, gloriosa, es que siempre hay restauración. Porque si hubiere cometido pecado el débil, si está arrepentido de todo corazón, hay restauración, hay perdón de pecados para un corazón arrepentido. Interesante, ¿no? Entonces, fíjese cómo esa persona puede ir saliendo de ese estado de debilidad, de desánimo, de opresión, abrumada por el pecado, cómo puede ir saliendo, cómo puede ser restaurada. Y como parte de ese proceso ahora de la fortaleza espiritual, esto da lugar a nuestro tercer punto de esta mañana, la oración mutua dentro de una congregación. Note que el versículo 16 comienza diciendo, por tanto, Santiago comienza con un por tanto, es una conclusión. Este por tanto está relacionado con todo lo que él acaba de decir en relación a las personas que venían débiles, ¿no? A las personas que se encontraban débiles. Está haciendo ahora una aplicación. Es decir, lo que nos quiere mostrar que sobre la base de la oración y la seguridad del perdón de los pecados, ahora los exhorta a la confesión de pecados dentro de la iglesia y a la oración mutua. Nota el versículo. Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La versión 60 dice, confiesen sus ofensas. No usa la palabra pecado. Usa la palabra ofensa. Pero más correcto es traducir pecado. Porque los textos más antiguos, los manuscritos más seguros, utilizan la palabra hamartía. Y hamartía es pecado. Entonces, más correcto es traducir pecado. ¿Y por qué no ofensa? Primero porque ofensa como que suaviza. No suena igual ofensa que pecado. Pero segundo, si lo que hay que confesar es ofensa, yo, puedo confesar algo que ofendí a mi hermano. Lo tengo aquí a Ariel. Y yo lo ofendí a Ariel, entiendo que tengo que confesarle mi ofensa a él. Pero el punto no está tratando de una ofensa en lo personal entre hermanos. El punto de lo que nos quiere mostrar, que debemos confesar pecado, está refiriendo a la lucha interna, personal, que cada uno de nosotros tenemos con el pecado. No por el vínculo hacia el otro, sino qué pasa con el pecado con el que yo estoy luchando en mi corazón. Y déjeme aclarar algo, hermano. Vamos a abrir un paréntesis acá porque esto es muy importante. Por supuesto que cuando él dice que debemos confesarnos los pecados unos a otros, no está hablando de que nos subamos a la plataforma y públicamente estemos diciendo todos los pecados que cometemos o con las cosas que luchamos. No se está refiriendo a eso. Tampoco está diciendo que yo le tengo que contar los pecados a una persona
con el pensamiento como es la cultura romana, que tengo que confesarle mi pecado para que Él interceda a Dios por mí para que yo sea perdonado. De ningún modo. Solo el Señor tiene la facultad de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tampoco es eso. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es esto de confesar pecado? Bueno, el punto de esto es abrir nuestro corazón con hermanos que son maduros, hermanos que son de suma confianza para nosotros, para que le podamos pedir ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Hay pecados que a veces no podemos salir solos. Entonces, la idea de Santiago es discipulado. Ya que ahora han sido restaurados en el proceso, ahora busquen dentro de la congregación personas en la cual ustedes tengan confianza y abran su corazón. Confíen en ellas, busquen ayuda, oren juntos. Mira, hermano, nuestro orgullo hace que nosotros tengamos la tendencia a mantenernos en silencio. Porque ¿qué van a pensar si descubren mi pecado? ¿Qué van a decir los hermanos si se entera? ¿Qué va a decir fulano si se entera que yo ando en tal o cual cosa? ¿Cómo va a cambiar mi imagen delante de la congregación? ¿No? ¿Qué le voy a contar esto? Que me muero de vergüenza. Imposible que le cuente esto. Y es tremenda esa escena, ¿no? Porque entonces nosotros nos vamos encerrando en un silencio. Nos aislamos y sufrimos con esa lucha con el pecado en forma interna, por ese pecado que no lo podemos dominar y no lo podemos vencer y no le encontramos solución. Y así nos vamos aislando. Y déjame que te diga algo, mi hermano. A Satanás le encanta eso. A Satanás le encanta que vos tu pecado lo tengas bien guardado, porque claramente al pecado no le gusta ser descubierto. Y de esa manera logra mantenernos debilitados. Y es de ahí la exhortación de Santiago. La exhortación es, ahora que están fortalecidos, busquen ustedes tener relaciones profundas, sean intencionales, tengan sus corazones abiertos con personas de confianza para poder expresar cómo están ustedes luchando. Busquen hermanos maduros y de confianza con los cuales ustedes puedan orar juntos y ayudarse mutuamente en la lucha contra el pecado. Mi hermano, todos necesitamos esa relación profunda. Esto no es para algunos, esto es para todos nosotros, empezando por mí, que soy el que expone. Yo necesito vínculos profundos. Ninguno de ustedes, mi hermano, me va a venir a contar a mí un pecado del cual yo diga, me rajo las vestiduras. No, hermano. Si yo sé cómo es usted, aunque no me lo cuente, porque yo sé cómo soy yo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos describe. Entonces yo sé que usted lucha con el pecado, al igual que yo. Entonces lo que necesitamos nosotros es morir a ese orgullo que tenemos, que es pecaminoso y que nos mantiene silenciados. Y de vuelta, no es ventilar a toda la congregación a voz populi cuál es mi problema, pero cuando identifico personas con las cuales hice vínculos profundos, yo debo abrir mi corazón, porque confío que esa persona es una persona madura, sana, discreta, que se va a comprometer a orar por mí, que me va a preguntar, che, ¿cómo andás? ¿Cómo vas con esta lucha? Vamos a orar juntos, escribime cuando no la puedas controlar, fíjate. Eso es lo que nos está alentando y exhortando. Busquen este tipo de relaciones, sean intencionales en este tipo de relaciones. Entonces verán, cuando ustedes formen este tipo de vínculos, que en el ejercicio de esa confianza, de esa confesión mutua y orando unos por otros, ustedes serán sanados. Pero el concepto de vuelta de sanado acá no es sanado de una enfermedad. La idea es que cuando ustedes tengan este tipo de vínculo, van a ser fortalecidos, van a empezar a experimentar victorias espirituales. Y cuando quieran decaer, cuando por ahí quieran aflojar, ahí está ese hermano al lado tuyo otra vez para ayudarte, para hablarte de la gracia del Señor, para llevarte otra vez al Señor. Ese es el punto. Y Santiago culmina este versículo
diciendo que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Mire su Biblia. Culmina el versículo ahora diciendo, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Según la tradición dice que el apóstol Santiago era conocido con el sobrenombre de rodillas, escuche, rodillas de camellos. Imagínese, ¿por qué no? Los callos que tenía en sus rodillas por el tiempo que este hombre dedicaba a la oración. Ahora, él dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Mire el adjetivo, justo. Este hombre es justo. Esto hace referencia claramente a una persona que lleva una vida que le agrada a Dios, que muestra frutos de justicia. Por supuesto que la justicia no es su justicia propia. Tal justicia, la justicia derivada de los méritos de Cristo. Tal justicia deriva de que tenemos la base de esa justicia en nuestra fe, que ha sido depositada en Cristo. Ahora Santiago resalta la eficacia de la oración de estas personas. Personas que fueron salvadas por el Señor, que la justicia del Señor les fue imputada a sus vidas, son personas que buscan la santificación, que crecen en un corazón piadoso, en un corazón limpio, en un corazón que cada día se santifica. Estas personas tienen oraciones, dice que son eficaces. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Santiago dice, acérquense a esas personas. Cuando ustedes detectan esas personas, con esas personas sean intencionales en los vínculos. El otro tal vez no es un adivino, pero si vos lo estás necesitando, el otro no sabe de tus problemas, de tus luchas, entonces sé intencional en acercarte. Invítalo a tomar un café, mate por ahora no, estamos en pandemia. Invítelo a tomar un cafecito, invítelo a comer, charle, busque el momento, empieza a formar esa amistad profunda que todos necesitamos. La oración eficaz del justo es eficaz porque es poderosa. Ahora Santiago, a fin de mostrarles justamente el poder de la oración, les da un ejemplo que para los lectores judíos es sumamente conocido. Él menciona al profeta Elías. Esto es muy típico, ¿no?, de Santiago. Ya utilizó el ejemplo de Job, habló de los profetas anteriormente y ahora utiliza el ejemplo de Elías. Porque dice que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso es lo que dice Santiago. Pero aclara que él oró fervientemente para que no lloviera y durante 3 años y 6 meses no cayó una gota de agua en la tierra. Y cuando él oró, la tierra otra vez produjo fruto. Cualquier lector de la Biblia que está familiarizado con la historia de Elías sabe muy bien lo que le tocó vivir a Elías. Que Elías estuvo en un contexto de apostasía, donde Israel estaba lleno de idolatría, donde hacían culto a los Baales y tuvo que enfrentarse al pueblo, a los líderes de Israel, a los mismos profetas de Baales también tuvo que enfrentar. Cualquiera de nosotros sabemos el contexto de debilidad espiritual y de apostasía de este pueblo. Y Santiago lo describe a Elías como un hombre, note eso, un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que este hombre tuvo la misma experiencia que también tenemos cualquiera de nosotros. Este hombre sintió en algún momento de su vida temor, frustración, cansancio, dudas que seguramente asaltaban su mente y su corazón. En un momento llegó a estar tan deprimido que estuvo encerrado en la cueva durante 40 días y no quería salir de ahí. Se despertaba para comer y beber y ya, se volvía a dormir de la gran depresión que este hombre llegó a experimentar. Tal cual como cualquiera de nosotros podemos atravesar una historia similar. Sin embargo, dice que este hombre oró fervientemente. Oró fervientemente. Es decir, que a pesar de su fragilidad humana, su oración constante y fervorosa produjo sobre la tierra diferentes resultados. Porque primero oró y vino 3 años y medio de sequía. Y déjeme decirle algo, hermano. La sequía para el pueblo en ese tiempo era una sentencia de muerte. Era algo terrible, porque necesitaban la lluvia para el cultivo.
para poder sembrar, necesitaban la lluvia tardía para que después madure la cosecha, necesitaban la lluvia para la ingesta de agua personal del pueblo, para darle agua a sus ganados, para que no mueran deshidratados. El agua era algo vital, pero después que este hombre oró por eso, oró nuevamente y la tierra fue restaurada y la tierra se llenó de fruto, produjo fruto. Es interesante porque a la luz del Antiguo Testamento, Elías es una figura de la intercesión poderosa en oración por Israel. Elías es una figura de intercesor por Israel. El poder que tiene la oración para restaurar finalmente se encuentra en Dios, claramente. Pero el punto que le quiero mostrar a través de lo que dice Santiago es esto. Si Elías, un hombre como nosotros, se dedicó a orar fervientemente y en la tierra eso produjo resultados y produjo fruto por medio de la oración, imagínese cuánto más está Dios interesado si nosotros oramos en restaurar el alma de lo que es tan débil. Si para cuestiones naturales se vieron resultados, imagínese si nosotros oramos con una vida consagrada, piadosa, justa, oramos con fe, con convicción por el alma de los que están débiles. Si rogamos y clamamos por nuestros hermanos debilitados. Ese es el punto. Entonces, a modo de aplicación, ya para terminar, en principio, es interesante que nosotros meditemos en el hecho de que Santiago ya habló muchísimo a lo largo de esta carta sobre el tema de la lengua. Él habló del mal uso que nosotros le damos a la lengua, porque él habló de maldecir, de murmurar, de quejarse, de hacer juramentos falsos, pero verdaderamente el don de las palabras es una bendición maravillosa cuando nosotros lo usamos para la oración, cuando nosotros lo usamos pidiéndole a Dios cosas por las cuales Dios puede glorificarse en medio de su pueblo. Eso es maravilloso. Santiago claramente quiere enseñarnos acerca del poder de la oración. Y qué maravilloso es el privilegio de la oración. Porque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios Padre 24/7, los 365 días del año. A todo tiempo, en todo lugar, en cualquier momento que se le ocurra, y eso es por la sangre preciosa del pacto. Eso es por la sangre de Jesús, que abrió el camino al cielo y que hoy nos da esa entrada. Al punto tal que el autor de Hebreos en el capítulo 4 nos dice que tenemos en el cielo nuestro gran sumo sacerdote, aquel que se compadece de nuestras debilidades. Aquel que se compadece de nuestras debilidades. Pero la exhortación del versículo 16 de Hebreos 4 es entonces que nosotros nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y que hallemos gracia para el oportuno socorro. En los momentos de mayor adversidad tenemos ese privilegio. El problema es que muchas veces nosotros nos olvidamos que tenemos ese privilegio. Y en tiempos de sufrimiento personal es cuando nosotros más debemos estar alerta, porque nuestro corazón tiene la inclinación pecaminosa a confundirse. Y en vez de buscar a Dios por medio de la oración, nuestro corazón levanta ídolos. Y nuestro corazón nos engaña, levantando ídolos que nos distraen de la comunión con Dios. Y cuando nos distraemos de la comunión con Dios en medio de la aflicción, esos ídolos que están en nosotros empiezan a buscar de alguna manera evadir la realidad de lo que nos está pasando. Y buscamos placer en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Queremos aplicar tiempo al hobby, a un espectáculo, prefiero ver 50 películas, prefiero hacer miles de cosas en vez de buscar a Dios. El grave peligro de esos altares que se levantan dentro de nuestro corazón y que son pecaminosos y que sin que nos demos cuenta van socavando la comunión con Dios. Y a medida que van socavando nuestra intimidad con Dios,
no nos damos cuenta que hace que perdamos el deleite de la comunión con Dios. La comunión con Dios es un deleite, aun cuando estamos en la adversidad. Cuando estamos orando aún en la prueba, en la aflicción, nuestro corazón se regocija en el Señor. Pero a veces esa manera de evadir la realidad termina por debilitarnos del todo. Entonces, mis queridos hermanos, en esos momentos críticos es cuando más debemos orar. Y si hemos descuidado la comunión con Dios y ya la debilidad tomó, diría yo, conquistó la mayor parte del terreno de nuestro corazón, si conquistó de modo tal que ya entendemos que entramos en una angustia profunda de la cual ya no podemos recuperarnos solos, donde entendemos que el sentimiento es abrumador, es asfixiante, bueno, a un Dios, en su infinita misericordia, en su sabiduría, en su gracia, justamente provee más recursos de gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Llame a los ancianos. Si usted ha perdido de vista y ya no está orando y está abandonado y el pecado tomó dominio sobre usted, llame a los ancianos para que le puedan compartir la palabra, para que puedan orar por usted con fe, junto. Y hermano, cuando esté recuperado, cuando su pecado ya fue perdonado por el Señor y está restaurado, bueno, de ahí en adelante, seamos sabios. Identifiquemos las cosas que nos quieren abrumar, acerquémonos a personas que sean maduras verdaderamente, seamos intencionales en los vínculos de amistad dentro de la iglesia para poder orar juntos con otros hermanos, para escuchar el consejo de la palabra de boca de otros hermanos conforme a lo que estoy experimentando cada día. Una vez restaurados, perdonados, levantados por el Señor, no andemos solos. No debemos andar solos. No es el patrón bíblico andar solos. Por eso seamos intencionales en formar vínculos profundos. Recordamos, hermano, que nuestro orgullo y Satanás son nuestros peores enemigos, porque a ellos les encanta mantenernos en silencio y aislados para que nuestra vida espiritual no progrese. Hablar con alguien maduro nos acerca a Cristo, nos aleja de nuestro pecado. Orar juntos a Dios, ministrarnos mutuamente con la palabra de Dios, esto es verdaderamente hacer discipulado verdadero. Y esto es esencial para que todos nosotros nos vayamos edificando mutuamente y de esa manera podamos alcanzar la victoria. ¿Amén? Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a ver estas cosas, por mostrarnos, Señor, de qué manera debemos movernos. Porque a veces en medio del sufrimiento oramos, Señor, el privilegio maravilloso de la oración. Olvidamos el poder de la oración. Muchas veces, Señor, nuestro corazón nos engaña y sucumbimos, Señor, ante esos altares que se erigen en nuestro corazón. Y la debilidad aumenta, el pecado nos abruma, de modo tal que perdemos la visión, Señor. Pero gracias, porque aún en tu misericordia, Señor, has provisto hermanos para que se pongan a nuestra par, para que nos ayuden. Ayúdanos, Señor, a batallar contra nuestro orgullo, poner en nuestros corazones humildad para poder hablar con otros, abrir nuestros corazones, para poder entender que en este peregrinar en la tierra, camino al cielo, Señor, nos estamos santificando cada día y que juntos estamos combatiendo contra el pecado. Ayúdanos a entender la importancia de tener vínculos profundos con hermanos de confianza, para que de esa manera podamos crecer, santificarnos y llevarte a ti gloria, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por animarnos a orar, Señor. Porque verdaderamente tu palabra decía que la oración eficaz del justo puede mucho. Y Elías era un hombre igual que nosotros. Pero a ti te plació responder su oración. Señor, ayúdanos a orar por los que están débiles.
para que sean restaurados, para que los caídos sean levantados, para que los afligidos, Señor, encuentren el gozo y el deleite en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesús.